Menú, que analiza el valor generado por la actividad de la empresa. Él mismo mide la diferencia entre los ingresos habidos en las compras, los servicios externos y los trabajos realizados por otras empresas. El valor añadido nos dará la información acerca de los recursos generados a través de incorporar el valor obtenido por compras, servicios, etc. El valor del mismo determinará la cobertura para cubrir los gastos generales, dividendos, autofinanciación. Este estado complementa la información relativa a los resultados obtenidos y al reparto de los flujos de tesorería. Nos permite conocer las variaciones y movimientos que ha tenido nuestra tesorería. A partir de ello, obtenemos el flujo de caja neto, que es la tesorería generada en el ejercicio. Para ello, el sistema analiza los diferentes movimientos que se han generado en la empresa para obtener el flujo de caja neto. Evalúa el mismo a través de los desgloses de los diferentes fondos que se han generado. Flujo generado por las operaciones, fondo de maniobra operativo, flujo de caja generado por actividades de inversión y flujo de caja generado por actividades de financiación. Con la suma de dichos fondos obtenemos el flujo de caja neto. Como comprobación, podemos ver que el flujo de caja neto generado más el saldo inicial de la tesorería ha de ser igual al saldo final de la tesorería. Este cuadro analiza las variaciones patrimoniales producidas entre dos ejercicios, permitiendo conocer las inversiones realizadas y con qué financiación se han obtenido, cómo se ha repartido la financiación utilizada entre los accionistas, qué parte ha ido a reservas, qué parte a deudas, etc. También indica qué parte de la financiación es a corto y a largo plazo, y también si ha habido un equilibrio correcto entre las inversiones realizadas y la financiación utilizada. Es importante que a la hora de confeccionar este estado, el balance del ejercicio anterior presente la distribución de resultados realizada, con su distribución a reservas, dividendos, así como se haga figurar la deuda a corto plazo con Hacienda. El cuadro de mando financiero refleja el resumen de los datos que precisa cualquier dirección para conocer en forma resumida los datos más significativos referentes a la situación económico-financiera de la empresa. El mismo contempla en una pantalla resumen las evoluciones y cálculo de medias de los balances de situación, del estado de orígenes y aplicaciones de fondos y de la evolución de la rentabilidad, dividida por los factores que han intervenido en el cálculo de la misma. Esta pantalla nos presenta, a través de varios cálculos financieros emitidos a partir de las masas patrimoniales contempladas y calculando una serie de ratios o índices, el cálculo del índice Z. El mismo se evaluará a través de los valores medios de dicho índice Z y la aplicación emitirá el diagnóstico, indicando en qué zona de peligrosidad se halla o se ha hallado la empresa en el curso de los 5 últimos ejercicios. La misma va acompañada de un gráfico de tendencias con diversas posibilidades. Nos presentan los ratios generales de liquidez y endeudamiento. Los ratios de liquidez miden las relaciones existentes con la tesorería, el fondo de maniobra con las deudas a corto plazo, la disponibilidad y el número de días de disponible que tenemos para atender pagos. Por otro lado, se recogen los ratios de endeudamiento, autonomía, garantía, calidad de la deuda, capacidad de devolución de préstamos, gastos financieros sobre ventas, coste de la deuda, coste medio del pasivo y cobertura de gastos financieros. Establece la comparación entre ejercicios y muestra un porcentaje de las variaciones de los mismos. Pantalla que nos presenta los 28 principales ratios e índices económicos, comparándolos con la media del sector. Dicha comparación se establece con el valor de los ratios obtenidos a través de la central de balances del Banco de España, y los mismos son de suma importancia, ya que nos indicarán en qué relación estamos frente a nuestra competencia. El análisis indicará el posicionamiento de nuestra empresa ante el ratio estudiado, emitiendo una valoración del mismo. Recoge, al igual que los apartados anteriores de ratios comparativos sectoriales, los ratios más importantes. Lleva incorporado un navegador, que le permitirá escoger el sector sobre el cual quiera realizar una consulta o estudio. Establece las comparaciones del sector elegido con nuestros datos reales, emitiendo una valoración del presente ejercicio y reflejando el valor de dicho ratio en los ejercicios restantes. Esta pirámide de 44 ratios económico-financieros parte de la rentabilidad económica de los capitales propios invertidos y va descomponiéndose en otros ratios y grupos de ratios a partir de dicha rentabilidad.
Muestra los resultados de los ejercicios introducidos y se realiza un informe detallado de los mismos, incluyendo diferencias entre ejercicios en porcentajes. Cualquier modificación se ha de realizar a través del menú Datos Balance, submenú Introducción Modificación de datos. La aplicación permite introducir en esta pantalla el número de empleados y las ventas del sector, para poder evaluar los ratios que intervengan en dichas partidas. En estudios y diagnósticos se realiza un análisis exhaustivo de estos 44 ratios y se complementa el mismo con otros ratios, hasta llegar a los 71 que complementan el estudio. Este análisis nos permite establecer las relaciones que ha habido entre los ingresos generados en el ejercicio a través de la cuenta de pérdidas y ganancias y lo que se precisa para poder desarrollar la actividad económica. Ello se realiza mediante el análisis de 4 variables: activo, capitales propios, ventas y beneficio. Rentabilidad económica. Nos evaluará el beneficio generado antes de intereses e impuestos con el activo total. Interesa que su valor sea lo más alto posible, lo que querrá decir que el rendimiento que obtenemos sobre el activo es mejor. Si lo comparamos con el coste medio de la deuda, nos medirá si la empresa genera suficiente beneficio para poder atender el coste de la misma. En caso contrario, no se podrán atender los costes financieros de la deuda más los dividendos esperados por los accionistas. Rentabilidad del activo funcional. Otra forma de analizar la rentabilidad es a través de dividir los beneficios antes de intereses e impuestos por el activo funcional. Así analizamos la rentabilidad que obtiene el activo utilizado en la explotación de la empresa, el cual también tiene que ser superior al coste de la deuda. Evolución del rendimiento. La rentabilidad o rendimiento la podemos desglosar en otros 2 ratios que ayudarán a ver la evolución del mismo. El primero mide la rotación del activo y el segundo mide el margen obtenido de las ventas. Informan de medidas o posibilidades que se pueden aplicar para obtener una mejora. Rentabilidad financiera. Mide la relación entre el beneficio neto y los capitales propios. Es quizás el ratio más importante para el accionista o inversor, ya que el mismo mide la relación entre la inversión realizada y los beneficios obtenidos. La rentabilidad financiera la podemos descomponer a través de los ratios de rotación, margen, apalancamiento financiero y efecto fiscal. Podemos observar su evolución entre ejercicios. Las diferentes rentabilidades vienen comparadas con el coste medio de la deuda, con lo que se analiza si es correcto acudir al crédito para aumentar nuestra rentabilidad o, por el contrario, no interesa por ser superior dicho coste al de la rentabilidad obtenida. El umbral de rentabilidad es el punto de equilibrio o punto muerto, es decir, la cifra de ventas mínima que tiene que obtener la empresa para que ni pierda ni gane, el beneficio cero. Es importante conocer este punto, ya que por debajo del mismo la empresa tiene pérdidas y por encima obtiene beneficios. Para su cálculo se tendrán en cuenta los siguientes conceptos. Importe de las ventas, es decir, la cifra de ventas. Costes fijos, aquellos que, independientemente que venda o no, la empresa los tiene. Costes variables, aquellos que variarán en función de las ventas. La fórmula indicada en el menú nos dará dicho punto de equilibrio. Si su valor es superior a 1, la empresa obtiene beneficios con sus ventas, y si es inferior a 1, la empresa tiene pérdidas. Ello no quiere decir que la empresa tenga beneficios o pérdidas en la cifra de sus resultados netos, ya que hay otros factores que intervienen en el cálculo del mismo. Lo que se indica es la cifra de ventas necesaria para cubrir los costes fijos y variables que tenga la empresa. En la simulación podemos realizar unos cálculos muy interesantes, cambiando las variables en porcentajes o bien aumentando la cifra de ventas. Con ello veremos qué pasaría si aumentamos costes fijos, variables, etc. El apalancamiento financiero valora por un lado la relación entre la deuda y los capitales propios y por otro lado el efecto que tienen los gastos financieros en los resultados ordinarios. Podemos indicar que el apalancamiento es positivo cuando la utilización de la deuda permite aumentar la rentabilidad financiera de la empresa. Según el ratio utilizado en el cálculo del apalancamiento financiero, para que la rentabilidad financiera aumente con el uso de la deuda, el valor del ratio tiene que ser superior a 1. Hemos de aclarar que el que la rentabilidad aumente no quiere decir que la deuda contraída por la empresa pueda ser excesiva. Lo único que mide es si con el aumento de la deuda se incrementa la rentabilidad. Por otro lado, si su valor es inferior a 1, a la empresa no le conviene incrementar su deuda, ya que reducirá su rentabilidad. El coste de la deuda es un factor influyente en el apalancamiento financiero. Ello redundará en que sea más difícil que la empresa pueda apalancarse positivamente. El incremento del coste rebaja el beneficio, por tanto reduce el valor del apalancamiento. Resumiendo, el apalancamiento financiero depende de varios factores: del beneficio antes de intereses e impuestos y del coste de la deuda. Se puede analizar fácilmente con los ratios de endeudamiento,
calidad de la deuda, calidad de la devolución de préstamos, gastos financieros y apalancamiento financiero. La autofinanciación es la parte de los recursos generados por la empresa y reinvertidos en la misma. Su cálculo viene dado por la suma de los dividendos a repartir por la empresa y el flujo de caja, que recordemos que es el beneficio neto más amortizaciones y provisiones. Interesa que su valor sea elevado, ya que el mismo indicará más independencia frente a terceros. En el diagnóstico de la autofinanciación utilizaremos los ratios siguientes. Autofinanciación generada sobre ventas. Indica que la empresa genera más fondos con las ventas. Autofinanciación generada sobre el activo. Cuando mayor sea su valor, indicará una situación más favorable. Política de dividendo. Entre más alto sea su valor, menor será la parte destinada para la autofinanciación de la empresa. Política de autofinanciación. Cuanto mayor sea su valor, menor será la parte destinada a la autofinanciación de la empresa. La simulación permite calcular y evaluar cómo quedarán los índices anteriores según el dividendo utilizado. El crecimiento de una empresa no tiene que ser siempre razonable. Dependerá de la capacidad financiera de crecimiento y de otros aspectos, tales como la generación de flujo de caja, estructura financiera, autofinanciación, etc. Según el cuadro expuesto en el menú, podemos observar diferentes variables que nos permitirán evaluar el crecimiento en porcentaje anual de ventas que puede tener la empresa según las variables obtenidas. En la simulación, podremos alterar las diferentes variables, y ello nos llevará a ver cómo podría quedar nuestro crecimiento futuro con los cambios realizados en dichas variables. Mediante esta simulación, podemos comprobar la causa-efecto que tendría el crecimiento según ajustemos las variables indicadas. Podemos partir, para su evaluación de las variables reales y a través de las mismas, ir variando las que creamos oportunas con el fin de ver qué porcentaje de crecimiento podemos obtener. Hemos de intentar que el crecimiento sea equilibrado. Un crecimiento excesivo puede conllevar a una suspensión de pagos, ya que el incremento de las deudas y de los gastos financieros pueden suponer pérdidas importantes. Por el mismo rasero, tenemos que medir el crecimiento de una estructura excesiva, la cual también puede conllevar a una situación de pérdidas continuadas de difícil regularización. El fondo de maniobra analiza la diferencia entre el activo circulante y el exigible a corto plazo o pasivo circulante. El mismo tiene que ser positivo. Ello quiere decir que el exigible a corto plazo financia el activo circulante. Por otro lado, y en general, el activo circulante tendría que ser el doble del exigible a corto, ya que se entiende que el disponible más el realizable han de ser financiados por él. Un fondo de maniobra negativo sitúa a la empresa en zona de suspensión de pagos, ya que no podrá atender sus obligaciones a corto plazo. Es necesario conocer el fondo de maniobra necesario o necesidades operativas de fondos, el cual viene determinado por las necesidades financieras que genera el ciclo de explotación de la empresa. Dependerá de la gestión realizada acerca de las materias primas, de los productos en curso de fabricación, de los productos acabados y de los plazos de cobros y pagos a clientes y proveedores. Por todo lo comentado, el conocimiento del fondo de maniobra está ligado al ciclo de caja y al periodo de maduración o también conocido como ciclo de maduración. El periodo de maduración contempla los días transcurridos desde que se compran las primeras materias hasta que son cobradas del cliente, pasando por los estados intermedios de producción, almacenamiento y venta. Su análisis nos indicará por apartados dichos periodos y su total nos dará el ciclo de caja, cuyo valor interesa que sea lo más corto posible con el fin de reducir su tiempo de financiación. Este análisis en empresas de tipo comercial, el proceso se inicia con el almacenamiento de stocks. En empresas de servicios no se suele utilizar este índice al carecer de stocks. Para los cálculos de los plazos del ciclo de caja en análisis anuales, dividiremos la inversión correspondiente por el movimiento medio anual de dicha inversión y lo multiplicaremos por 365 días. Hemos de indicar que en nuestros análisis tenemos previsto el apartado del IVA, tanto para las compras como para las ventas, ya que entendemos que el correcto análisis tiene que aplicar un IVA medio a dichos apartados, al contemplarlos contra los clientes y proveedores que evidentemente llevan el IVA incluido.